Buenas, mi nombre es Lucila y este es Chongi, mi compañero de viaje a Japón. Les vengo a contar un poco sobre cómo fue para mí la postulación a las becas de MEXT. Yo me postulé a la beca técnica, mis opciones fueron diseño gráfico primera opción y segunda opción puse música, pero ¿qué pasó? Yo en 2020 ya había postulado, me había presentado todos los papeles online, pero me habían rechazado de entrada, porque yo había puesto que quería estudiar traducción. Y resulta que yo no tenía ningún certificado que avale mi conocimiento de japonés en el momento. De hecho, para este año tampoco lo tenía todavía. Pero en pandemia no se podían rendir exámenes. Entonces, ya de entrada no pude participar de las becas ese año. No me llamaron para los exámenes porque no había exámenes y ahí murió mi postulación. Entonces, yo sí quería seguir estudiando tipo traducción o interpretación, pero me daba miedo que me vuelvan a rechazar, así que no lo puse porque yo eso de los exámenes no lo sabía. Me enteré recién cuando fui a rendir los exámenes este año. Va, el año pasado ya. ¿En qué consistió? Bueno, todo lo que tienen que postular, todo lo que tienen que juntar para postularse, figura en la página web y en todos los formularios que necesitan. Así que con eso no los aburro, solamente les voy a decir que yo los papeles todos los junté online. Es decir, le mandé un correo a mi colegio para ver si ellos me podían firmar una fotocopia y pasarme un scan de esa fotocopia y yo la imprimía. Así que todos los formularios, todas las cartas, todos los títulos y certificados que mandé los hice online y los imprimí antes de mandarlos. ¿Por qué lo menciono? Porque después, cuando aceptaron mi postulación, me dijeron que era con cierta reserva. Tenía que llevarles los certificados impresos bien, ¿no? Así que después tuve que salir a buscarlos por toda la ciudad. ¿Cómo fueron las fechas? En diciembre del 2022 yo me había dispuesto a rendir en julio del 2023 el N3, porque me quería ir a Japón, no me importaba cómo. Estaba juntando los documentos para hacer la Working Holiday. Y en enero de ese año, enero-febrero, compré el pasaje incluso para diciembre, que después, bueno, tuve que cancelar, porque alrededor de abril, creo que fue el 28 de abril, algo así, me llegó una notificación de que se habían abierto las inscripciones para la beca MEXT. Y era el último año en el que podía postular y dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Ya me rechazaron una vez, con que me rechacen otra vez no va a pasar nada. Así que nada, junté los papeles, los mandé, hay que mandarlos por correo certificado o por correo, tipo que les tienen que llegar físico. Alrededor del 5 de mayo les hice un par de consultas como para ver le puedo mandar las cosas online. Esto lo puedo llenar en japonés o mitad japonés, mitad español. Em, y una vez que junté todas las cosas, mediados de mayo habré mandado la postulación. Lo recibieron todo ok. Y recién el 22 de junio me avisaron que me llamaban para rendir los exámenes. Fue mucha espera, sí. Uno no sabe si, si va a pasar o no, así que inevitablemente tenés que estudiar igualmente. En mi caso, yo estaba estudiando para el N3, lo iba a rendir ahí el primer domingo de julio, creo que caía 3 o 2. Así que por suerte no tuve que estudiar de más japonés, porque yo ya venía estudiando japonés y ese era el nivel que estaba manejando. Después tenía que estudiar matemática, porque había muchas cosas que en la secundaria no estaban incluidas, que se ve que en la secundaria de allá sí. Y el último examen era el de inglés. En realidad el orden fue matemática, inglés, japonés, pero bueno. Y que yo tengo un traductorado en inglés, técnico científico. Así que tampoco me puse a estudiar mucho inglés. Por suerte solamente me tuve que enfocar en matemática. Y bueno, vi un poco en japonés porque también tenía este examen ahí re cerquita de la fecha.
nos avisaron que rendíamos. El 22 nos avisaron que el 28 teníamos los exámenes en Buenos Aires. Así que no es buena idea esperar a que te den la respuesta de si sí tenés que venir a rendir o no. Hay que empezar a estudiar antes igualmente. En mi caso, dejé de estudiar japonés y me enfoqué en los exámenes de la beca alrededor del 10 de mayo. Busqué exámenes anteriores en internet, hay un montón de los cuales se pueden basar. Y a partir del 18 de mayo agarré matemática y no lo solté. Ni un día lo solté. Era de noche y hacía matemática. Me despertaba, hacía matemática. Iba a trabajar. Chicas, discúlpenme, ¿me pueden dar un espacio si sigo estudiando matemática? Altas compañeras de trabajo. Así que fue una semana intensiva, esos 10 días del 18 al 28 que rendía pura matemática. No toqué otra cosa que no sea matemática. Y en los exámenes de prueba, dificilísimos, para mí por lo menos, eh, no había probado ninguno. Yo me había tomado el tiempo en los exámenes y haciendo los ejercicios y me sonaba la alarma de que se me había acabado el tiempo para hacer el examen y chequeaba y no tenía ni la mitad bien. Un desastre todo. Por suerte el examen real fue mucho más fácil. Me sobraron incluso 5 minutos del examen. Y nada que ver la dificultad de los exámenes anteriores con los de este año. Tuve mucha suerte. Porque no hubo nada de geometría que fuera lo que más me costaba. Así que, nada, muy bueno eso. Tuve mucha suerte. Después, el de inglés sí fue parecido al de los años anteriores. Y el de japonés no fue parecido al de los años anteriores, sino a los de tirando 2007, 2008. Los de los últimos años habían estado divididos en 3 partes ABC, donde, yo qué sé, el A era todo N5, el B N4, N3 y el C ya era N2, N1. Entonces vos podías demostrar, bueno, yo te sé toda esta parte de N5, toda esta parte de N4. Bueno, no, el examen de este año fue como un mix de todo. Y si bien al inicio había, yo qué sé, 2, 3 oraciones de rellenar partículas que podías sacar algo si tenías un nivel bajo, ya las próximas estaba todo mezclado, había mucho kanji, mucho vocabulario, mucha gramática, toda junta, que decís, esto es un N2 y yo no tengo un N2. Creo que fue el examen que más me costó, el de Japo, en ese momento. Fue como que, no, para, todos estos textos, no tengo tiempo. Empezás a rellenar así. Y después preguntas, ¿cuánto tiempo me falta? 1 hora. Ah, bueno. Y te tranquilizás y te das cuenta que todavía tenés 1 hora para leer un solo texto. Por lo menos para mí me pasó eso. De matemática tuvimos de 9:30 a 10:30. Teníamos 10 minutos de descanso entre cada examen. Así que el de inglés fue de 10:40 a 11:40, otros 10 minutos. Y el de Japo fue de 11:50 a 1:30. Ese fue el que más duró. Menos mal. En serio, menos mal. Yo me paré de ese examen, miré para atrás y solamente quedaba una persona sentada. Algo que sorprendió mucho fue que primero tuvimos el de matemática y después tuvimos el de inglés. Una vez finalizado el de inglés, antes o después del inglés, ya tenían las notas, ya habían corregido los de matemática. Entonces entró una representante y dijo tal, tal, tal y tal. Vengan un segundo que hablamos. Les dijo que no habían pasado el examen de matemática, que lo habían desaprobado y que no importaba lo que se saquen en los próximos exámenes, en inglés o en japonés, esos ya no iban a estar considerados para la beca. Y les daba la opción de quedarse por la experiencia o de irse si querían. Alto wiki. Bien, después de que rendías todos esos exámenes, tenías un descanso y recién a las 2:30 anunciaban quién había pasado los exámenes y quién pasaba la entrevista, que todo era el mismo día para la beca técnica. Tengo entendido que para otras becas fue de un día para el otro o algo así.
Em, Así que nada, fuimos a comer todos en grupo, boludeando. Y cuando volvimos y nombraron nuestros nombres, fue como que ya era un montón. Era como que yo no preparé nada para la entrevista, no pensaba llegar tan lejos. Así que nada, papelito, lapicera, todo lo que se me ocurría que me podían llegar a preguntar. Todo lo que estaba en el formulario de postulación. ¿Qué querés estudiar? ¿Por qué querés estudiar eso? ¿Por qué lo querés estudiar en Japón? ¿Cómo pensás que podés beneficiar a Japón y a Argentina estudiando en Japón? En algún lado tengo la lista esa. Y a las 3 era la entrevista. O sea que teníamos media horita para, para prepararnos psicológicamente, para prepararnos mentalmente de que teníamos la entrevista. Un montón. ¿Cómo fue la entrevista? Porque por suerte puede pasar. Ya tenía unas ronchas hasta el cuello. Hace una semana que estaba recontra estresada y yo fui con una polera. Y cuando llegué a casa me dijeron, ¿por qué tenés la polera puesta al revés? Todo mal, todo mal. Pero bueno, tan mal no fue porque acá estoy. A menos de una semana de irme a Japón. Emoción. Em, bueno, tema entrevista. Nos llevaron todos arriba. Y éramos, creo que, 6, aprox. Éramos 6 los que habían pasado a la entrevista. Y entró una de las chicas primero, todos re nerviosos. Salió y dijo, fue todo en japonés. Y se fue. Y nos quedamos todos re duros. Porque no lo esperábamos. Pero bueno, la realidad es que sí, fue todo en japonés. A mí solamente me hicieron una pregunta en inglés y yo les iba respondiendo en lo que ellos me hablaban. Así que, excepto esa pregunta que me hicieron en inglés, que la respondí en inglés, todo el resto fue en japonés la entrevista. Áspero. No, estuvo bien. Yo apenas entré, estaba en el mismo aula donde rendimos los exámenes, habían sacado todo y estaban sentados, creo que 6 personas había y 2 sillas, una al lado de la otra para que te sientes vos. Yo entré, hice una mini reverencia, como para hacer yo que sea un saludo, y ya lo vi escribiendo y dije, la puta madre, tendría que haber hecho la reverencia 50 o 100 grados más. Ya la cagué. Y yo me senté del lado izquierdo. La verdad que no sé cuál era la diferencia. Cuando salí me dijeron, no, sí, porque ellos tienen un psicólogo del otro lado que analiza de qué lado sentás. Para mí se están haciendo mucho la cabeza, pero bueno, yo me senté del lado izquierdo. ¿Ustedes? La verdad que no es, ni me lo planteé cuando estaban las sillitas ahí. Fui y me senté. Eh, Debe ser todo bolazo. No sé por qué había 2 sillas. ¿Por qué me ponen 2 sillas? Em, bueno, llegué, antes de sentarme, hajimemashite, sí la tomasimasu, tipo, les dije mi nombre, no sé qué, me senté. Y lo primero que me dijeron fue, Jikoshokai shite kudasai. No preparé una Jikoshokai, pero yo soy estúpido que... Básico, básico presentarte en japonés, en Japón. Así que nada, se me lenguó la traba, absolutamente. Y dije cuál era mi nombre, mi edad, de qué ciudad venía y cómo había empezado a estudiar japonés. Ahí tenía unos nervios, me disculpé como 3 veces, 2 creo. 2 veces me disculpé y le dije, sumimasen, sugoku kinchou temas. Porque no me salían las palabras, no me salía hablar de lo nerviosa que estaba, tipo, estás ahí en el medio de una habitación enorme, vacía, con 6 personas enfrente mirándote y tomando notas sobre todo lo que haces y decís. Es un montón. A mí me dio mucho nervio. Entonces, bueno, nada, me disculpé 2 veces diciendo perdónenme, estoy demasiado nerviosa. A medida que iba hablando, como que me iba soltando, tipo, porque ya en algún punto se volvió una conversación con ellos, ¿no? Más que un interrogatorio. Así que nada, dije eso de la ciudad, ponele que dije, vivo en una Mar del Plata llamada ciudad. A ese nivel estaba de los nervios. Terrible.
Em, y después lo que me preguntaron cuando terminé eso fue, eh, ¿se te dan bien las matemáticas? Y yo digo, zen, zen, para nada. Qué bruta, por Dios. Muy bruta. Pero bueno, em, me saqué un 100 en matemáticas, así que todo ese sufrimiento de estudio de mañana, tarde, noche sirvió de algo. Me fue bien. Y, y después, dentro de las preguntas que me hicieron, era de qué trabajaba, quién era mi profesora de japonés. Después me preguntaron por qué había elegido mi primera opción, que en este caso era diseño gráfico. Y ahí me hicieron, esta pregunta me la hicieron en inglés, que si yo pensaba que iba a poder transmitir lo que aprendí en Japón acá en Argentina y cómo. Menos mal que me lo hicieron en inglés, porque en japonés no te lo sabría decir. Apenas te lo sé decir en español. Después me preguntaron por qué mi segunda opción, que en un principio fue música, si tocaba algún instrumento. Em, y después me preguntaron si había ido a Japón alguna vez. Yo no, nunca fui. Y me preguntaron si había viajado al extranjero. Yo dije que a Europa, a Alemania, por ejemplo, había ido. Ah, sí. Ah, vi que tenías nacionalidad alemana, porque yo lo subí junto a mis papeles. También puse que tenía nacionalidad alemana y que tenía un certificado de idioma alemán. Vamos, les doy conversación. Ah. Y me preguntaron de qué lado de mi familia tenía nacionalidad, tipo de quién corría. Em, y también me preguntaron, casi a lo último, si yo me había postulado antes en, en esta beca. Si había llegado a rendir los exámenes, la entrevista. Y ahí les conté que yo en 2020 había mandado los papeles y que me habían rechazado de entrada. Entonces, por eso, tipo, yo quiero estudiar, yo qué sé, traducción, interpretación, creo que era lo que quería, lo que puse. Sí, interpretación. Y ahí les conté que en 2020 yo había mandado los papeles, pero que me habían rechazado de entrada y entonces me dio miedo volver a poner traducción o interpretación como una opción pensando que me iban a rechazar, porque yo no sabía por qué había sido. Yo pensé que era porque no tenía el nivel y en este momento tampoco lo tenía porque recién si estábamos a 28 yo el 2 o el 3 rendía mi primer examen internacional de japonés. O sea que todavía no tenía ningún certificado. Así que les dije que nada, me daba miedo de que me rechacen, yo quería la beca, así que no la había puesto como opción. Y me preguntaron si todavía tenía interés en traducir del japonés. Yo dije nada, que sí, pero bueno, eso. Prefería estas opciones si me daban la oportunidad de irme a Japón. La verdad que de la entrevista salí re feliz porque sentí que había podido hablar un montón, sentí que había respondido todo lo que me habían preguntado. em, y después cuando salimos a pasear con los chicos, nos juntamos con los chicos que habían pasado la entrevista y algunos otros que estaban en Buenos Aires que se habían postulado años anteriores en la MEXT. Salimos a comer y y a medida que iba diciendo todo lo que dije yo en la entrevista, me daba cuenta que era lo que me habían recomendado ellos que no diga. Por ejemplo, que me disculpé 2 veces y dije que estaba muy nerviosa. 2 veces. Que dije que empecé a estudiar japonés por el anime. Que dije que me gustaba la cultura kawaii. Y por eso quería traerme eso de diseño gráfico. Em, nada. Y que quería estudiar música porque me gustaba Vocaloid. Todo re nerd, re otaku, que eran todas cosas que me habían recomendado que no haga. Pero bueno, sinceridad al tope. Por suerte sirvió todo lo que dije, porque a ver, también era mis sentimientos reales. No, no mentí. Me voy feliz de que no mentí y que igualmente la beca se me dio. Así que nada, terminó todo el sufrimiento, o uno creería. Porque ahora quedaba esperar a que nos dieran la información la semana entrante. Nos dijeron que dentro de una semana nos avisaban cómo nos había ido, quién pasaba la entrevista, quién había pasado la entrevista y todo eso.
Todos los días hábiles sufrimos juntos, todos. Es como que ¿será hoy el día o no será el día? ¿Será hoy el día? Tampoco es el día. A ver, tenemos hasta las 5 de la tarde hasta que cierre la embajada y que no sé qué. El día que les empezó a llegar a todos, a mí me llegó última el mensaje. Y yo dije, no, no voy a pasar, no voy a pasar. Eh, a mí me llegó 5:20 el mail de que había pasado. Me felicitaron, esto fue el 3 de julio, llegó la info. Todo mucha ansiedad. Me felicitaron por las notas del examen, me dijeron que había pasado la entrevista y que iba a estar entre las recomendadas. Las notas me saqué todo sobre 100. En matemáticas 100, en inglés 92 y en japonés 78. Yay, ya está. Em, Me dijeron que con esas notas podía postular a cualquier carrera que deseara y que por eso el comité, tipo, las personas que decidían las cosas sobre las becas, habían, nada, permitido que me cambie de carrera si así yo lo deseaba. Porque por esto que yo había comentado de que en realidad quería estudiar interpretación, pero bueno, nada, que me daba cosa que me rechacen. Terminé eligiendo igualmente como primera opción diseño gráfico porque es algo que me reinteresa y más que nada desde el punto de vista de Japón es muy distinto del punto de vista que tenemos nosotros y yo creo que em, interpretación voy a poder estudiarlo más adelante en otras circunstancias por mi cuenta y ya con el primer año de japonés que ellos me dan yo tengo la intención de ponerme muy, muy estricta conmigo misma y volver hecho un monstruo hablando japonés absoluto. Hay que ver si después eso se cumple, pero en principio es mi objetivo. Y como son dos cosas que realmente quiero estudiar, elegí que me enseñaran diseño gráfico como primera opción y la segunda opción saqué música y puse interpretación. Por si no se llegaba a dar diseño gráfico, obvio que prefería interpretación antes que música. Así que nada, me permitieron cambiarlo, tuve que mandar de vuelta los documentos y ahí tuve que también mandar varios documentos que había mandado mal inicialmente. Una vez mandé todos los papeles, al 23, 27 de julio me avisaron que ya los habían recibido. Y ahí empezó la espera más larga de mi vida. Recién el 15 de enero del año siguiente me avisaron que Japón me había aceptado como becaria, o sea que tenía la beca realmente, porque ellos te recomiendan, pero hasta que Japón no da el visto bueno, eh, no la tenés la beca. Así que nada, me avisaron que había sido aceptada como becaria, pero que todavía no tenían la información de qué era lo que iba a estudiar, ni a dónde, ni en qué parte de Japón iba a parar, ni nada de eso. Eso me lo avisaron recién el 7 de marzo. Un estrés todo. Fue bastante a último momento y era como que pasé de no tener nada que hacer durante 2 meses a tener 80.000 cosas que hacer de un día para el otro porque de repente me estaba llegando mail que tenía que ir al visado, que tenía que ir a Buenos Aires, que tenía que hacer un formulario de salud del colegio, que les tenía que mandar la foto del pasaporte a tal y a tal y a tal. Eh, Me abrumé. Y estamos en la última semana en Argentina y todavía no tengo hechas las valijas. No sé ni qué día es, pero a ver, hoy es 26 de marzo, el 1 de abril vuelo y aún no tengo hechas las valijas, no tengo ordenada la pieza. No averigüé casi nada sobre el lugar donde me voy a quedar. Pero bueno, ya tocará hacerlo. Creo que eso era todo lo que tenía para decir sobre la beca. Si tienen preguntas, aquí estoy. Con Chongi. Gracias. Espero pasarla bien.